Placer estar aquí con ustedes. Voy a darles la charla que tengo preparada para el día de hoy es un poco más sobre historia de lo que ha pasado en la ciencia del carbono, el descubrimiento de nuevos materiales de carbono, lo que ha transcurrido en los últimos 20, 30 años y lo que veo que puede ser algo interesante de trabajar en el futuro en cuanto al carbono, ¿no? Y voy a tratar de dar algo de las aplicaciones de los nanotubos de carbono que hemos tenido más recientemente sobre un tema que está obviamente muy de moda, porque es utilizar nanotubos de carbono para enriquecer muestras de virus y poderlos detectar utilizando espectroscopía Raman. Entonces esto con la pandemia que estamos sufriendo ahora en todo el mundo, pues es bastante importante. Antes que nada, les quiero mostrar el grupo de investigación. Esta es una foto que fue obviamente tomada antes de la pandemia. Pero bueno, este es el grupo. Tenemos estudiantes de diferentes ramas de la ciencia. Tenemos estudiantes del departamento de física, tenemos de química y tenemos de estudiantes de ciencia de materiales. Entonces, tenemos un grupo multidisciplinario que la verdad ellos hacen un trabajo muy, muy importante. Y es algo que creo que a ellos también les sirve comunicarse en el mismo idioma, porque muchas veces el físico y el químico pueden hablar de lo mismo, pero no se pueden comunicar porque el idioma es un poco distinto, ¿no? Entonces creo que es importante que ellos resuelvan los problemas conjuntamente, ¿no? Entonces es algo que les recomiendo a ustedes si lo pueden hacer. Pero bueno, vamos a empezar por la tabla periódica y obviamente el elemento que vamos a hablar el día de hoy es básicamente el carbono. El carbono, como ustedes saben, tiene 4 electrones de valencia. Eso permite al carbono poder establecer enlaces con otros elementos, incluso con el mismo carbono. Entonces pueden establecer 4 tipos diferentes de enlaces porque hay 4 electrones. Y hay formas alotrópicas del carbono que conocemos muy comúnmente, que ustedes ya las conocen, como es el grafito. El grafito puede ser un mineral que pueden encontrar en minas y obviamente se consiste en hojas de hexágonos de carbono que están una arriba de la otra y se mantienen juntas por medio de fuerzas de Van der Waals, y cada átomo de carbono está unido a otros 3 átomos de carbono. Entonces, básicamente, de los 4 electrones de valencia, tenemos 3 involucrados en estos 3 enlaces, y queda un electrón deslocalizado en el orbital PZ aquí, que hace una nube deslocalizada de electrones que hace que el grafito sea conductor. Esta es una imagen del grafito. Lo que ven en las puntillas de sus lápices, en sus lapiceros, es también hecho de grafito. Entonces son redes hexagonales que están en un mineral. Pero las cosas cambian si cambio el tipo de enlace. Tenemos al diamante, que en este caso también es un mineral que se encuentra en el manto del globo terráqueo, y aquí cada átomo de carbono está unido a otros 4 átomos de carbono, lo que hace que pues no tengamos electrones libres, y lo que hace también que el diamante sea un aislante, pero a la vez es un material bastante robusto que hace que sea muy duro. Entonces tenemos 2 materiales totalmente hechos con los mismos, totalmente diferentes, hechos con el mismo elemento, pero el tipo de enlace es diferente. Entonces voy a comentar un poco de la historia que empezó con el descubrimiento de nuevas formas de carbono. Y aquí la idea, estos son experimentos que se hicieron en la Universidad de Rice en Estados Unidos. La idea era vaporizar blancos de grafito con un láser muy potente. Al final lo que querían es romper los enlaces del carbono, hacer que el carbono esté formando, se condense el carbono, los pedazos de carbono que salen después de esa reacción o de ese alto calentamiento por el láser y la energía, que se condensen y formen otras nuevas estructuras. Lo que se quería formar en aquel entonces era formar líneas de carbono, de átomos de carbono, que pensaban que estaban en las estrellas.
Ahora les voy a comentar un poco más de eso. Entonces, lo que se quería hacer era ver cómo se puede reconstruir los átomos de carbono y cómo los puedes simular lo que pasa en las estrellas, en las gigantes rojas. Porque tú tienes una explosión de una estrella, entonces hay una explosión enorme, está toda la tabla periódica y obviamente se expande supersónicamente en un medio donde es un vacío, ¿no? Que es básicamente el espacio interestelar. Se habían en el laboratorio, se habían producido líneas de carbono, que son estas polienos, que son líneas de carbono con enlaces alternados simple y triple, y en los extremos tenían, bueno, diferentes elementos, pero a final de cuentas se pueden hacer estas líneas de carbono en el laboratorio, y lo que hacían es tratar de ver si estas líneas de carbono, estas líneas de carbono que se producen en el laboratorio también podrían existir en el espacio interestelar utilizando radiotelescopios. Entonces, el experimento consistió en lo que les puse, poner un láser sobre un blanco de grafito que está rotando, se producen fragmentos de carbono que luego se expanden supersónicamente en un ambiente de vacío, y aquí hay un pulso de helio, de gas, que hace que se transporte lo que se produce a un espectrómetro de masas, el cual aquí se ionizan las especies que van llegando, y por el tiempo de vuelo uno puede detectar la masa de los fragmentos que se están formando. Entonces, lo que se vio, y este es el experimento, se ven estos picos en el espectrómetro de masas, y estos picos son líneas que son impares, de átomos de carbono impares, que corresponden a las líneas de carbono estas que les estaba diciendo. Pero a altas masas se veían dos picos mucho más dominantes, que correspondían a 60 átomos de carbono y 70 átomos de carbono. Los 60 átomos de carbono, pues no era posible tener una línea, una cadena de carbonos de 60 átomos, porque no sería estable. Entonces, lo que dijeron, y esto fue algo que se descubrió en ese experimento que les mostré en Rice University, dijeron, bueno, algo que sea muy estable y que tenga 7 átomos de carbono y que no que no sea una cadena, es pues lo que es un icosaedro truncado, que es como básicamente un balón de fútbol. En el balón de fútbol tenemos 60 vértices, 12 pentágonos y 20 hexágonos, y aquí 60 vértices son los 60 átomos de carbono. Y entonces, con este espectro publicaron un artículo en Nature diciendo que había una nueva forma de carbono que le llamaron fullerenos o Buckminster Fullerene. Estos son los descubridores del carbono Z, de una nueva forma de carbono. Está Harry Kroto, que fue mi supervisor de doctorado, premio Nobel en Química, Richard Smalley y Bob Curl, y ellos tres les dieron el premio Nobel de Química en 1996 por el descubrimiento de esta nueva familia de materiales de carbono. Está Sean O'Brien, Here y Jim Heath, que son los estudiantes que trabajaron arduamente en todos estos experimentos, pero obviamente el premio Nobel solamente se lo pueden dar a 3, se lo dieron a ellos, y a los estudiantes no se los dieron. Desafortunadamente, son muy buenos científicos. En aquel entonces les dispararon una hamburguesa y una cerveza, pero bueno, es algo importante ver que el papel de los estudiantes es muy importante en todas la investigación que nosotros hacemos. Entonces, vamos a regresar al espacio interestelar. Lo que hicieron después es, bueno, si podemos ver las cadenas de átomos de carbono en el espacio interestelar, ¿qué podríamos ver el carbono 60 en el espacio interestelar? O sea, imagínense, tiene una explosión súper enorme, una gigante roja. Se producen ahí todos los elementos, un montón de compuestos. Es posible que se formen cantidades importantes de carbono 60, porque hay mucho carbono ahí. Y hicieron un experimento en 1994 donde detectaron por espectroscopía, radiotelescopía, y vieron que hay dos bandas, ¿sí? Dos bandas que ellos atribuyeron al carbono 60. Pero bueno, este artículo era muy controversial porque decían que los experimentos que hicieron no eran hechos en las condiciones de una explosión interestelar, entonces que había mucha duda, que era poco factible que existiera el carbono 60 en el espacio.
Pero en 2015 hicieron otro experimento que también publicaron en Nature, y aquí lo que se dice, bueno, lo que vieron es que estas dos bandas interestelares son realmente producidas por el carbono 60, y esto es a temperaturas muy bajas que corresponden a lo que sucede durante las explosiones de las gigantes rojas en el espacio interestelar. Entonces, la respuesta es que sí, existe carbono 60, que se produce toneladas de carbono 60 cuando hay estas explosiones de las estrellas. Entonces, este es Harry Kroto. Harry Kroto, en aquel entonces, cuando le dieron el premio, el premio Nobel, él decía que esto debería suceder, o sea, que existe la posibilidad de que el carbono 60 esté en estas estrellas. Entonces, aquí tengo un video de lo que, a ver si lo se puede escuchar, que tengo que desactivar a ver, espérame. Voy a poner el video. I believe it is there, and it would be rather nice to feel that in fact we were on the right track. There are some interesting features in space, and C60 certainly can fit them better than any other proposal that has been made up to now. I'm a believer, and I think ultimately we'll find that it is there. But others have said that C60 is nothing like a match for the diffuse interstellar band. They're wrong. Entonces, lo que le preguntaron es, él pensaba que estaba, esto fue en 1996, cuando dijo, él pensaba que el carbono 60 estaba dentro de las estrellas, en el espacio interestelar, y dice, pero hay muchos científicos que piensan que eso no es cierto, que estas señales difusas de las bandas interestelares no pertenecen a carbono 60, y dijo, ellos están equivocados. Y esto se demostró en 2015, ya sin ninguna duda de que sí existe. Entonces, es para que vean cómo funciona la ciencia, ¿no? A veces uno tiene que ser perseverante. Y bueno, ¿qué pasó? Descubrieron el carbono 60. Lo que vemos aquí es cuando les dieron el premio Nobel, le llaman Buckminster-Fullering por un arquitecto, Buckminster Fuller, que es el que construía los domos geodésicos, y para darle curvatura a estas redes hexagonales le ponía él pentágonos. Entonces, el carbono 60 se puede disolver en tolueno, y es una solución magenta muy, muy bonita que aquí se ve. Y bueno, les quería platicar también cómo es la vida de los científicos, ¿no? Entonces, Harry Kroto, que era un científico que le dieron el premio Nobel, ¿qué es lo que hacía? ¿Qué es lo que, además de ser científico, qué es lo que hacía? Bueno, él le encantaba el diseño gráfico, y le encantaba hacer logos y pósters de diferentes cosas desde chico. Por ejemplo, él dibujaba esta rana, la dibujó cuando él era niño, y de calificación le pusieron good. Y bueno, era un muy buen dibujo, ¿no? Pero hacía pósters, por ejemplo, para demostrar todos los departamentos de química en el Reino Unido, y en el de Brighton, donde era él, pusieron aquí el Bunsen burner, el mechero de Bunsen aquí con encendido, y es donde estaba Brighton, pero a la vez esto se asemeja al pavilion, que es una especie de palacio que hay en Brighton. Entonces, tiene varios sentidos este tipo de logos que hacía. Esto también era en Australia, una conferencia de fullerenos, y aquí hay un koala con el carbono 60, ¿no? En fin, y algo que también aprendí con él era que los grupos multidisciplinares eran muy importantes para hacer investigación de vanguardia. Y esta es una foto que cuando yo estaba haciendo mi doctorado, estoy ahí, a ver si me pueden reconocer, yo soy era el grupo de Harry Kroto, y me di cuenta que había gente de todas las nacionalidades, había de España, Inglaterra, Irlanda, Siria, Holanda, Taiwán, India, y yo de México. Entonces, y éramos de diferentes ramos porque había químicos, yo soy más físico-químico,
había espectroscopistas, o sea, había diferentes cosas que uno aprende de los demás. Entonces yo me di cuenta que eso era un ambiente súper propicio para hacer buena investigación. Después este era el grupo cuando él le dieron el premio Nobel, bueno, aquí también estamos todos en 1996. ¿Qué fue lo que pasó entonces? Descubrieron el carbono 60 y vinieron nuevas formas del carbono, que el carbono 60 forma cristales de carbono 60 que son estos fuleritas, que son como balones de fútbol, pero aquí se comportan como superátomos y son cristales y pues se pueden hacer superconductividad. Es un material diferente y se comporta diferente al diamante, al grafito e incluso al grafeno. Y también, si yo parto el fulereno y le pongo hexágonos, yo puedo hacer lo que es nanotubos de carbono. Un fulereno alargado son nanotubos de carbono y son nuevas formas del carbono. Entonces, fue una explosión de lo que es nanociencia, nanotecnología del carbono. En 2004 viene a ser lo que también es el descubrimiento de otra forma de carbono que es diferente a los que les había contado, donde es el grafeno, que es una hoja, de las hojas de grafito, quitan una hoja y solamente ponen el grafeno y tiene propiedades súper interesantes que son diferentes a las del grafito. Entonces, ¿y qué es esto? Pues un material que no puede ser más delgado porque el grosor de este material es de un átomo de carbono y entonces pueden hacer hojas de que es un material también muy resistente. Y les dieron el premio Nobel de física a Kostya Novoselov y a Andrei Geim en 2010, 6 años después del primer reporte de eso. Entonces, lo que les estoy mostrando es que les estoy mostrando nuevas formas de carbono de diferentes dimensionalidades. Entonces vamos a ver cuáles son las revoluciones del carbono. Tenemos la dimensionalidad 0 dimensión, que es el carbono 60, digamos. Estos son los descubridores. Tenemos de una dimensión, estos son también los descubridores, Murinobu Ueno, Sumijima, Millie Dresselhaus, y también tenemos ya en 2 dimensiones, 0, 1 y 2 dimensiones, y es Andrei Geim y Novoselov. Les voy a hablar un poco también de Millie Dresselhaus, porque yo también estuve muy allegado a ello, para que vean las mujeres que hacen ciencia, cómo ella también, ver su vida, pues es importante, ¿no? Millie Dresselhaus, ella nació en Nueva York, familia humilde. Es una foto de ella cuando era niña. Y luego, bueno, pues fue estudiante en el Hunter College. Ella tocaba el violín desde los 4 o 5 años, entonces era excelente violinista. Y luego se fue a la Universidad de Chicago, donde hizo el doctorado. Y se casó con su esposo Gene Dresselhaus y luego hizo un postdoctorado en Cornell y luego se fue a la MIT y fue la primera mujer que fue faculty en MIT y ahí hasta que murió hasta el 2017. Es muy importante ver su trayectoria porque ella quería después de estudiar en el college, en la universidad, decía, bueno, yo quiero estudiar para ser maestra. Entonces ella conoció a otra investigadora que después fue premio Nobel en medicina, que le dijo, no, tú tienes que estudiar un doctorado, tú tienes que hacer investigación. Entonces eso le movió un poco el tapete y eso hizo que ella cambiara de decisión y por eso fue a la Universidad de Chicago a hacer un doctorado. Esto es para que vean la producción científica de Millie Dresselhaus, que conforme uno va creciendo, se hace más viejo, al final era mucho más productiva. Entonces el número de citas que tenía en un año, cuando tenía los 80 años, era 5,000 al año. Y bueno, el factor H era también muy alto, ¿no? Pero es para que vean que es una persona que trabajó toda su vida dedicada a la ciencia, le encantaba la ciencia. Les voy a mostrar para las mujeres que escuchan, ella también es como un modelo para las mujeres, porque muchas mujeres que hacen ciencia, la verdad es que es más complicado destacar y es más complicado hacer ciencia, y ella siempre decía que para ella no fue un sacrificio tener una familia y hacer ciencia a la vez, ¿no? Entonces, esto es lo que le dijo a su nieta, Shoshi, que se llama, y le dijo, Shoshi, tú puedes ser las dos cosas, mamá y tener una carrera. No hay sacrificio, bueno, según ella, ¿no? Tú puedes crecer a tus hijos
y también trabajar en el laboratorio al mismo tiempo. Entonces, la nieta no sabía bien cómo, dice, ¿por qué me lo está diciendo? Y luego buscando entre las fotos de Millie, la nieta misma encontró, que es una foto que me dieron ellas, este es Millie Dresselhaus trabajando en el laboratorio, y esta es la foto de su hija mayor en su carriola en el mismo laboratorio, ¿no? Entonces ella se llevaba a sus hijos a trabajar al laboratorio y ella no dejaba de trabajar. Bueno, entonces obviamente esto ya no lo puedes hacer actualmente en muchos lugares por restricciones de seguridad, etcétera, pero es para que vean que ella, pues, y ella me dijo personalmente que ella dio a luz y a los 2 días estaba en el laboratorio trabajando. O sea, es increíble. Pero bueno, voy a hablar un poco también de lo que hizo ella, de las contribuciones que hizo ella en lo que se refiere al grafeno. Ella empezó a trabajar en los 70s. Ellos sabían y trabajaban ellos con el grafito. Entonces el grafito, que esas hojas son de grafeno, y lo que ellos dijeron, bueno, ¿cómo podemos? Ellos sabían que si tenemos una hoja de grafeno independientemente, las propiedades serían muy interesantes. Y mucha gente desde los 60 estaban tratando de aislar hojas de grafeno. Entonces lo que ellos hicieron es, vamos a intercalar átomos de metales alcalinos aquí y vamos a tratar de ver si podemos obtener hojas de grafeno, pero también vamos a ver cómo son las propiedades. Si intercalo un material entre estas hojas de grafeno, yo voy a poder a lo mejor ver las propiedades de estas hojas de grafeno independientemente porque están muy separadas. Entonces, lo que se refiere aquí, Stage 1, la fase 1 de intercalación, quiere decir que tengo grafeno, metal, grafeno, metal, grafeno, metal. ¿Sí? Stage 2 o fase 2 es, tengo 2 grafenos, metal, 2 grafenos, metal. Stage 3 es 3 grafenos, metal, 3 grafenos, metal. Entonces, Stage 1 es un grafeno, un metal, un grafeno, un metal. Entonces, aquí tengo aisladas las hojas de grafeno y ven que el espectro de Raman es muy diferente cuando tengo esto. Entonces, básicamente aquí estaba la primera indicación, que obviamente tampoco dio la interpretación, pero la primera indicación de que si tienes hojas de grafeno individuales, las propiedades pueden ser distintas. Ahora, ¿qué pasó en los 90s? Bueno, hubo muchas cosas entre medio, pero no tengo tiempo. Pero ¿qué pasó en los 90s? En los 90s, después del descubrimiento de los fullerenos que les mostré con Harry Kroto, eso fue en 1985, 86, en los 90s asistieron a un taller con diferentes científicos y gente del Departamento de Defensa y discutieron sobre los avances de fullerenos y trataron de ver, bueno, ¿qué más se puede hacer con los fullerenos? Y entonces ellos pensaron, bueno, si partimos un fullereno a la mitad y le metemos más hexágonos, se puede hacer como un nanotubo que le llamaban fullerenos alargados. Entonces empezaron a ver que estos materiales podrían ser interesantes. Entonces, en otro congreso después, en el 91, dijeron que si tenemos un nanotubo de una hoja simple o un fullereno alargado, sería muy interesante ver las propiedades de este material en una dimensión. Y lo que dijeron es que podrían formar singularidades de Van Hove, o sea, con estados localizados, que son muy particulares de un material en una dimensión. Y lo que pasó después de que hicieron, entonces después de que dijeron esto, salieron los artículos en 1991 en Nature también de Sumi Ojima, donde pone la producción de nanotubos de carbono. Es un nanotubo de 2 capas, este es de 4 capas, este es de 5 o 6 capas. Y también estaba el trabajo de Ender 1976, donde él había hecho ya nanotubos de carbono de 1 capa. Entonces, lo que habían propuesto no estaba tan loco, pero lo más importante fue que estas discusiones resultaron en la teoría de los nanotubos de carbono, las propiedades de los nanotubos de carbono, que es muy importante, que es dependiendo de cómo yo lo doble, la quiralidad del tubo, el nanotubo puede ser semiconductor o puede ser un metal. Y aquí están estas singularidades de Van Hove que les decía. Y bueno, este trabajo lo hizo también con 2 visitantes japoneses que fueron a MIT, que les dejó la labor, bueno, ¿por qué no sacan las propiedades de este nuevo material? Sacaron este artículo y también en el laboratorio naval de investigación, estas personas también hicieron estos cálculos a la vez.
Cuando mandaron este artículo al principio lo rechazaron porque dijeron que eso no era posible y que no era posible hacer estos materiales. Obviamente después se dieron cuenta que sí, porque salieron los artículos experimentales. Pero bueno, es para que vean cómo van saliendo las cosas. Ya al final de los 90s empezaron a salir más artículos de nanotubos de carbono de una capa, de varias capas, y la contribución de Milley también ahí fue sacar la espectroscopía de Raman de los nanotubos de una sola capa, donde ven estos son los modos radiales de vibración, que es como cuando respira un tubo, es el diámetro respira, es como respira, y dependiendo del diámetro, respira más rápido o respira más lento. Entonces las frecuencias de vibración son diferentes. Y con esto uno se puede determinar si el nanotubo es metálico, semiconductor. Pero bueno, estas son las contribuciones que hizo Milley a la ciencia del carbono. Cuando organizamos el congreso en Carbon en 2016, Milley estaba viva, fue un año antes de que se muriera, unos meses antes de que muriera, pero estaba muy bien. Y hicimos esta mesa redonda donde estaban 3 premios Nobel, que era Novoselov, 2 premios Nobel eran Novoselov y Bob Curl, y y aquí está Endo, Bethune, que estuvieron involucrados en la parte de nanotubos de carbono, y Novoselov, que estaba haciendo 2 materiales en 2D, o sea, básicamente grafeno. Entonces era muy importante ver que Milley Dresselhaus era súper activa, le encantaba hablar con los estudiantes y le encantaba hablar de ciencia, hasta el día que ella falleció. Pero les voy a contar una anécdota del Kavli Prize. A ella le dieron el Kavli Prize, que bueno, es básicamente la misma cantidad de dinero que el Nobel, les dan $1 millón. Y del email que me llegó cuando yo estaba en un congreso junto con Milley Dresselhaus en Washington, estábamos en un congreso, y ahí me escribe el esposo de Milley un mensaje que leo en mi teléfono celular durante el congreso, durante la sesión, y Milley no podía leer sus mensajes porque tiene un problema con la red, que me dijo en la mañana, me dijo, tengo un problema con mis correos, no los puedo leer. Entonces dije, bueno, pues en el café, pues te ayudo para que te conectes. Entonces ya empezaron las sesiones, empezaron las charlas, y me llega este mensaje de Jim Dresselhaus, que yo estaba checando mi email en el teléfono, y me dice, Milley, el subject Milley Prize in Nanoscience. Dice, Mauricio, please get Milley to phone. O sea, Mauricio, dile a Milley que llame a Noruega inmediatamente porque le acaban de dar el premio de nanociencia por la Academia Noruega de Ciencias, que es $1 millón. Entonces, en ese momento yo me crucé de un lado a otro, porque era un cuarto relativamente pequeño, me crucé de un lado a otro para hablar con Milley en medio de una charla, y Milley vio el mensaje y me dijo, ¿qué hacemos? Le dije, no, pues yo creo que hay que salir a que hables con ellos, ¿no? Entonces salimos, y bueno, ya recibió el premio, ¿no? Eventualmente, en ese mismo taller se compró un pastel, y este es el director de la National Science Foundation, que estaba ahí también celebrando con ella, y esto son la ceremonia que también tuve el honor de asistir del Kavli Prize, que es relevante, es similar al Nobel. Y este es Milley con varios científicos, y este es con su familia. Entonces ella, ¿qué hizo con el $1 millón? Bueno, pues ella me dijo, pues yo ya tengo suficiente dinero, ya no necesito más. Dice, además, si recibo el premio, tengo que pagarle el 50% a Hacienda, y entonces dicen, mejor se lo voy a dar al MIT. Y entonces dio el $1 millón, donó al MIT, y estableció un fondo para ayudar a las mujeres, o las young scientists, a las científicas jóvenes de MIT. Y este es la primera persona que recibió este premio. Justamente cuando falleció también salió un video, no sé si lo vieron, salió de General Electric, justamente en ese tiempo, de Milley Dresselhaus, de qué sería qué pasaría si los científicos fuéramos tan populares como los jugadores de fútbol o como estrellas de pop, ¿no? Entonces les voy a poner este video, espero que se lo puedan ver, que se escuche bien. Milley Dresselhaus, stop! Happy birthday, sweetie! Whoa, Milley Dresselhaus, sí.
We are so glad to have you here. What if we treated great female scientists like they were stars? Une photo avec vous? Yes, please. What if Millie Dresselhaus, the first woman to win the National Medal of Science and Engineering, were as famous as any celebrity? Millie Dresselhaus was seen having lunch today. 民以德为帅，好生宣布一下。 Millie lance une nouvelle Rumors of a new discovery. What if we lived in a world like that? We know a place that's already working on it. Entonces, digo, es para que vean la vida de dos científicos y, pues cómo sería el mundo si fuera así, ¿no? Si los científicos fueran así de populares. En fin, voy a regresar ahora a la parte científica. Lo que les quise dar es un poco de información de estos científicos y descubrimiento de nuevas formas de carbono, porque estoy llegando a esta diapositiva donde tenemos las diferentes dimensionalidades de SP2, de carbono SP2. 0 dimensiones tenemos el fullereno, tenemos una dimensión, los nanotubos, 2 dimensiones tenemos el grafeno, pero tenemos otros materiales aquí también. Unos de estos es teoría, otros son ya hechos, sintetizados en el laboratorio. Pero ¿qué es lo importante de aquí es que en 1985, bueno, de esto hubo 2 premios Nobel, uno en química y otro en física, y hubo 2 Kavli Prizes, 2 premios Kavli, por el trabajo de Millie y otros el trabajo de Iijima. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en el futuro? Bueno, en el futuro la idea es hacer un material en 3 dimensiones que sea cristalino, si lo podemos hacer obviamente que no sea el grafito, y si podemos hacer estos materiales en 3 dimensiones que sean cristalinos en 3 dimensiones, pues vamos a llegar a hacer una cosa muy importante que yo creo que se merecerá un premio también grande. Entonces, la idea es que en el año 2000 algo, ustedes o alguien más pueda descubrir estos materiales, y el mensaje es que hay un montón todavía de oportunidades en el mundo del carbono para hacer cosas. Esto es con hibridización SP2. Entonces, estas son estructuras. Si utilizamos estos como bloques para construir, como si fueran legos, para construir otros materiales, podemos 0 dimensión, 1 dimensión y 2 dimensiones. ¿Qué es lo que podemos hacer? Utilizando defectos, yo puedo empezar a unir estos materiales y hacer materiales híbridos, por ejemplo, redes de nanotubos de carbono, o puedo hacer redes que tengan grafeno con nanotubos, o redes que tengan nanotubos abiertos que son como listones, además de hojas de grafeno, o este material que se conoce como Schwarzschild, que son arreglos tridimensionales de grafeno, en los cuales son periódicos, y estos son los materiales que les estoy diciendo. Si alguien pudiera producir esto en forma cristalina, en un material que sea reproducible, esto sería un gran hallazgo. Pero lo importante del carbono es que esto es todo con hibridización SP2, pero también hay hibridización SP y SP3. Entonces, hay un montón todavía de posibilidades que el carbono puede hacer. Si estoy formando aquí 0 dimensión, puedo tener diamante o nanopartículas de diamante. Puedo tener diamante, digamos, en una dimensión, como especie de SP3 en una dimensión. O puedo tener estas cadenas de carbines o carbines o cumulins, que son las cadenas que les mostré al principio, pero también puedo hacer un material en 2 dimensiones que sea con hibridización SP3, porque cada átomo de carbono está unido a otros 4 átomos. O puedo hacer este tipo que se llama graphidines, o puedo hacer materiales híbridos. Entonces, aquí hay un montón de cosas que se pueden hacer, y hay un montón de cosas en materiales SP3 que estamos tratando de trabajar en hacer estos listones de diamante, o tratar de ver si se pueden hacer hojas de diamante más delgada. Lo más delgada que se puede hacer una hoja de diamante es juntando 2 hojas de grafeno, de tal manera que estas se unan. Podemos hacer
digamos, un diamante en 2 dimensiones, que tendría propiedades súper interesantes. Entonces, aquí hay un montón de cosas que se pueden hacer y hay muy poco trabajo en esto. Entonces, son áreas bastante fértiles que pudieran ustedes trabajar. Les estoy mostrando esto porque, bueno, también soy editor jefe de la revista Carbon, y cada 2 años nosotros contribuimos con una perspectiva a los editores y escribimos pues los retos y lo que se ha hecho o lo que se está haciendo actualmente en ciencia del carbono. Aquí, que es la parte que ya voy a la parte de biología, es la parte de... Es muy importante en los nanotubos de carbono ver qué tipo de superficie tienen o cómo está cargada la superficie, porque si está cargada negativamente, el material es menos tóxico. Si está cargada positivamente, el material viene a ser más tóxico. Y bueno, se han hecho bastantes estudios con células y con animales, en donde uno puede hacer, digamos, el material más biocompatible si estas cargas son negativas. Entonces, esta es la foto, le mostré las fotos que al principio del grupo. Estos son los nombres de los estudiantes que han trabajado en el grupo. Pero les voy a mostrar el trabajo particular de los nanotubos de carbono. Que esto es algo que yo trabajaba desde que estaba en mi doctorado, cuando estuve en México también. Y bueno, aquí lo que hemos visto es que nosotros podemos crecer nanotubos de carbono. Estos nanotubos están dopados con nitrógeno. Nosotros le metemos nitrógeno a la red de carbono y podemos crecer sobre cualquier superficie y controlar el espaciamiento entre los tubos aquí. Entonces, si podemos controlar el espaciamiento entre los tubos, podríamos atrapar diferentes partículas y utilizarlos como filtros particulares. Entonces, esto es lo que... Pero algo que hicimos también, esto era cuando estuvimos en México, era sobre la citotoxicidad de los nanotubos de carbono cuando utilizamos amibas. Obviamente la amibiasis en México pues, es la tercera causa de muerte, la tercera causa de muerte por parásitos en México. De alrededor de 10,000 a 30,000 gentes mueren al año. Y bueno, pues sí, ustedes cuando se van ahí a los changarros a echar sus tacos, pues ahí están las amibas, ¿no? Pero a veces no es tan fácil que preservarlas porque se mueren del transporte. Las traíamos del hospital al laboratorio y no, a veces se morían. Pero en fin, lo que hacíamos era poner las amibas, que son protozoarios, esto es una amiba, y ponerlas con nanotubos de carbono y ver qué le pasaba a las amibas después de ingerir los nanotubos de carbono. Lo que ven aquí es la viabilidad celular, o sea, uno cuenta el número de amibas que están vivas en el microscopio, y aquí lo que ven, este es el control, que son nada más las puras amibas, y estas diferentes barras indican que estamos incrementando la concentración de nanotubos en la solución donde están las amibas. Entonces, lo que vemos en el tiempo es que conforme pasa el tiempo y la concentración aumenta de nanotubos en las viabilidad de las células no disminuye. Prácticamente las amibas están muy contentas reproduciéndose y no tienen ningún efecto nocivo. Pero si utilizamos otros tipos de nanotubos, que utilizamos otros 9 diferentes tipos de nanotubos, este es el comportamiento más o menos que se ve por lo general. Conforme aumenta la concentración y el tiempo, ven que la viabilidad celular disminuye, o sea que las amibas se mueren. Entonces, esto es un video de una amiba que ya ingirió los nanotubos. Aquí se ve que ya ingirió los nanotubos y obviamente se está moviendo. Nosotros hicimos secciones transversales de la microscopía con estos, y aquí vemos que los nanotubos son ingeridos por las amibas en las vacuolas. Entonces ahí están. En los dos casos, cuando tenemos con nanotubos dopados con nitrógeno y cuando no están dopados con nitrógeno, también tenemos esto. Pero ¿qué es lo que les decía? Esto se relaciona con tener el nitrógeno. Es importante porque el nitrógeno tiene un electrón más que el carbono, y es lo que hace que la superficie de los nanotubos tengan carga negativa. Entonces, estos nanotubos dopados con nitrógeno parece que son más biocompatibles y hemos hecho varios estudios sobre eso. Bueno, ahora les voy a mostrar todo esto. Utilizamos estos nanotubos para filtrar virus y para analizarlos. Y esto es algo que empezamos a trabajar desde el 2013, cuando llegué aquí a Estados Unidos.
Y aquí se ve, por ejemplo, este es un virus que ahora ya, bueno, están de moda. Y cuando muta o tienen estas variantes, lo que pasa es que aquí tienen tienen una proteínas. Las proteínas están sobre la superficie del virus. En algunos virus tienen capa de lípido-lípido y adentro está el material genético que puede ser DNA o RNA, ADN o ARN. Y tenemos que cuando muta, hay cambios en las proteínas y a veces tenemos cambios en el material genético. Y los cambios son de 1%, 2%, 3%. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si uno tiene un anticuerpo que funciona para este virus, cuando muta, ya el anticuerpo ya no funciona. Entonces ya no puedo detectar el virus, lo puedo atrapar. Pero el tamaño del virus, este es un virus de influenza, es alrededor de 100 nanómetros. Hay diferentes tipos de virus, diferentes tipos de tamaño, diferentes morfologías, pero bueno, este es un virus de influenza. Influenza A, influenza B, el H1N1, el H3N2 son influenza. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Lo que hemos estado tratando de hacer es tratar de estudiar. Hay dos tipos de influenza, influenza A e influenza B. Y dentro de la influenza A tenemos los subtipos que son H1N1, H3N2 o H7N2, hay un montón. Y lo que estamos tratando de hacer es ver cuando metemos mutaciones o cuando existen variantes, ver si podemos nosotros detectar esas variantes y si podemos predecir la evolución de los virus en el futuro, que eso obviamente es muy importante. Pero antes voy a regresar cómo lo hacemos, les voy a decir. Esto es lo que hacemos, crecemos nanotubos de carbonos, ponemos hierro, partículas de hierro, crecemos nanotubos y hacemos un dispositivo microfluídico. Le ponemos un polímero aquí y aquí tenemos básicamente un conducto donde podemos poner un líquido que pasa por los nanotubos y sale. Entra por aquí y sale. Entonces, en los nanotubos los que hacemos en esta zona, que es esto magnificado, son 200 micras de ancho y como alrededor de 100 micras o 60 micras de alto. Entonces, cómo funciona es, ustedes tienen aquí el virus o el líquido con el virus, ustedes atrapan los virus dependiendo del espaciamiento entre los tubos y nosotros podemos capturar los virus y que los virus sean todavía viables, que digamos que están vivos, que se pueden reproducir. Entonces, cuando ustedes abren el dispositivo, este es el H5N2 y estos son los nanotubos de carbono y estos son los virus. Y ustedes se dan cuenta que hay una interacción bastante fuerte entre los virus y los nanotubos, que es estos nanotubos están dopados con nitrógeno. Lo que hemos hecho es, ¿qué es lo que pasa? Cuando ustedes detectan, hacen una prueba del PCR, ustedes sacan un pedazo de muestra que ponen en el PCR que recolectan de una persona, ¿no? Y muchas veces cuando acá tomas un pedazo de muestra, pues a lo mejor no tienes tantos virus y puede salir un falso negativo. Pero lo que hacemos nosotros es que pasamos toda la muestra que se recolecta a través del dispositivo y entonces enriquecemos la muestra y entonces sí lo podemos detectar, aunque la concentración sea muy baja. Para hacer la historia corta, el límite de detección lo mejoramos por 2 órdenes de magnitud, 100 veces, comparado con el PCR normal. O sea que si utilizamos esta tecnología antes de utilizar el PCR, podemos ver virus que están en muy bajas concentraciones. Pero lo interesante es que estos virus también son viables. Déjenme... esto explica de dónde viene el H y el N, el número N, pero me voy a saltar un poco estos. Hemos hecho varias pruebas con diferentes tipos de virus. Este es el H11N9. Esto es algo de genética, donde es la parte de Next Generation Sequencing, pero lo interesante es que hemos hecho varios estudios con diferentes virus, y esto fue en 2016 que empezamos a hacer todo este trabajo. Y lo importante es que los virus que capturamos son totalmente viables, o sea, no los estamos destruyendo. No utilizamos ningún anticuerpo para capturarlos. Entonces, nosotros sabemos que están pegados a los nanotubos y cuando ponemos esto, si es un virus de influenza de gallinas, en los huevos, ahí es donde replicamos el virus, donde se replican los virus.
o se pueden utilizar líneas celulares. Pero ahí lo que hacemos es que los metemos el pedazo, agarramos, raspamos el dispositivo, los ponemos los pocos nanotubos que hay con los virus y podemos replicarlo más eficientemente. También lo interesante de esto, y solamente aquí háganle caso aquí a estas gráficas, es que antes de pasar por el dispositivo teníamos una muestra que solamente tenía 1.6% de virus, y después de pasar por el dispositivo tenemos una muestra que tiene 90% de virus. Entonces enriquecemos las muestras. ¿Qué es lo que hemos estado haciendo? Ya para irme un poco más rápido. Hemos desarrollado otro dispositivo en el cual utilizamos espectroscopía Raman, o sea, muy rápido, utilizando un láser, podemos sacar un espectro que nos puede decir qué tipo de grupos funcionales están sobre las proteínas y ver si podemos distinguir un virus del otro. Entonces, lo que hacemos es, utilizamos nuestros nanotubos de carbono, le ponemos las nanopartículas nanopartículas de oro, para poder tener esa enhancement en el Raman. Utilizamos un láser, sacamos la señal de Raman, y lo que hemos visto, digo ya para hacerles la historia corta, es que hemos visto diferentes espectros, dependiendo del virus, hay diferentes espectros de Raman. Y a veces los espectros se ven similares, pero no lo son tan similares, hay diferencias en los picos. Entonces lo que hacemos es un análisis de datos utilizando Machine Learning, y podemos distinguir diferentes virus. Entonces aquí voy a poner, utilizando este Machine Learning, aquí ven los espectros de diferentes virus, y por ejemplo está influenza, está parainfluenza y el rhinovirus, todos estos son humanos, y podemos distinguir porque están en grupos, los virus están localizados en grupos. Y lo último que hemos hecho sobre este trabajo es que podemos distinguir entre virus humanos, entre el H1N1, el H3N2 y la influenza B. Y aquí ven que los espectros de Raman están agrupados. Entonces yo podría distinguir virus unos de los otros, que exactamente es lo que estamos haciendo ahora. Esto no está publicado. Y también hemos hecho algunos experimentos con SARS-CoV-2 con se llama Receptor Binding Domain, que está en la proteína, en el spike protein. Y este es el Receptor Binding Domain, que es, digamos, otra proteína. Y lo que podemos ver por Raman es el espectro de este dominio, de parte de la proteína. Entonces también podemos utilizarlo para, obviamente, analizar diferentes moléculas. Por ejemplo, aquí también podemos ver diferentes aminoácidos. La señal de Raman de diferentes aminoácidos es así. Y entonces podemos sacar un montón de información utilizando espectroscopía Raman sobre los virus, y podemos distinguir diferentes virus de otros y diferentes variantes unas de otras. Este es un virus un coronavirus de pollo, donde aquí también los agrupamos. Estos son los virus que nosotros recolectamos, y es para que vean el espectro Raman de una influenza es así, pero el espectro Raman de un coronavirus es muy diferente porque aquí tenemos más picos. Entonces, aquí estamos trabajando muy arduo sobre esto, estamos viendo diferencias entre diferentes variantes. Y bueno, eso tiene implicaciones en hacer un testeo mucho más rápido, digamos en 5 minutos, de ver si tienes un virus o no. Entonces, esto es súper importante, creo, y que estamos trabajando en eso. Esto es el grupo, tenemos varios proyectos de investigación que nos están dando ahora, y lo que queremos también hacer en colaboración con la NASA Jet Propulsion Lab es tratar de hacer los detectores que sean miniaturizados de tal manera que sean portátiles, ¿no? Yo creo que con esto ya me extendí un poco, pero pues le quiero dar las gracias a todas las personas que están detrás de lo que estoy presentando, y también a las agencias que nos están dando el dinero. Y si tienen alguna pregunta, bueno, pues aquí está mi correo electrónico y les puedo contestar. Muchas gracias.